Buen día. Hoy vamos a revisar la actividad integradora número 1 del módulo 4. Esta se llama Literatura, analizar los textos literarios. En esta actividad lo que vamos a hacer es, a través del análisis de las características y las particularidades de diferentes textos que pertenecen a diferentes géneros literarios, poder contrastar la forma de vida que nos presentan con la nuestra. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Un documento en un procesador de textos. Para realizar ese documento tenemos que descargar la plantilla que se nos proporciona dentro de la plataforma en este enlace. Una vez descargada la plantilla, vamos a revisar los 3 textos que nos pide leer. Los enlaces a los textos se encuentran directamente en el documento. El primero es un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. El segundo es un enlace al libro de Rubén Darío que se llama Azul y tenemos que buscar el cuento que se llama El Rey Burgués. Solo tenemos que leer el cuento de El Rey Burgués. Finalmente tenemos la obra de Juan Ruiz de Alarcón que se llama La Verdad Sospechosa. Vamos a abrir los 3 textos y los vamos a leer con mucha atención. Una vez que hayamos revisado los textos, vamos a contestar la siguiente tabla. ¿Quién es el autor del texto? Es decir, la persona que escribe la obra. Después, ¿a qué género literario pertenece? Puede ser lírica o poesía, dramática o teatro o narrativa. Para profundizar en eso, les recomiendo que revisen el recurso llamado Textos Literarios, en donde nos explica un poco más de qué se trata cada uno de ellos y cuáles son sus características particulares. Después, vamos a identificar cuál es el contexto sociocultural de la obra, es decir, en qué época se escribió el texto que estamos leyendo. Después, el contexto del autor. Aquí vamos a especificar las características particulares de esa persona que escribe, sus estudios, el lugar donde nació y vivió, qué profesión tuvo, etcétera. Cualquier cosa sobre su biografía particular que nos pueda ayudar a comprender la obra que estamos leyendo. Después, ¿cuál es la intención del autor? A grandes rasgos, las intenciones pueden ser argumentativa, informativa, narrativa, instruccional o educativa, descriptiva o emotiva. Esto se trata de preguntarnos qué nos está tratando de decir el autor o qué quiere lograr el autor con este texto. Recuerden que esto es algo que vimos en el módulo 3 en la intención comunicativa. Después, ¿cuál es el argumento? Es decir, vamos a preguntarnos qué sucede en la obra. Vamos a describir a grandes rasgos cuáles son los principales hechos que se desarrollan en el texto que leímos. También podemos ayudarnos de este recurso llamado Fondo y Forma, que forma parte de este módulo 4 y de la semana 1, en donde nos explica un poquito más qué es el argumento. Después, ¿cuál es el tema? Es decir, vamos a buscar la idea principal y vamos a tratar de resumirla en un concepto, como puede ser amor, desamor, muerte, vida, mentira, riqueza, pobreza. Vamos a tratar de pensar en una idea general que nos ayude a entender de qué se trata la obra. Después, ¿cuál es la acción? Aquí nos vamos a enfocar principalmente en cómo están organizados los momentos generales de la obra, es decir, la mayoría o casi todos los textos literarios tienen una explicación, que es donde nos dicen qué es lo que pasa, cuáles son las personas que están involucradas, el lugar, es como una introducción. Después tienen un nudo, que es el problema principal, y después el desenlace. Vamos a pensar en la obra, en cada una de las 3 obras, cómo están organizados estos 3 momentos. Después, el tiempo de la obra, es decir, la duración de los hechos. El tiempo puede ser objetivo cuando está explicado de una forma cronológica, que quiere decir en el tiempo que nosotros vivimos normalmente, como pueden ser horas, días, meses, años, o puede ser un tiempo subjetivo o psicológico, es decir, un tiempo que solamente ocurre en la mente del personaje o de la persona que está narrando eso. Ahí no hay una relación directa con el tiempo real que vivimos. En ningún momento nos hablan de horas o minutos o días. Simplemente
la obra, la situación ocurre como en un espacio como alternativo. Después, ¿cuál es el espacio? Es decir, el lugar donde ocurren los hechos de la obra. Y finalmente, los personajes. Esto se refiere a las personas, animales u objetos que intervienen en las acciones. Recuerden que en los textos literarios muchas veces hay ficción y los objetos adquieren calidades de personajes o algunas características humanas, por lo que intervienen en acciones. Después de contestar esta tabla, eh, van a identificar lo que trata de decir la obra, es decir, el mensaje general, y van a relacionar esta idea que encontraron sobre qué trata de decirnos la obra con el contexto en que surge la obra, es decir, con lo que investigamos arriba. Vamos a realizar esto por las tres obras. Después, en la pregunta 4, vamos a hacer un comentario muy breve en donde comparemos las tres obras, eh, cuáles son sus similitudes y diferencias, sobre todo en la forma en que transmiten ese mensaje y algunos otros elementos que encontremos parecidos o diferentes en los tres textos. Finalmente, con toda la información que recopilamos arriba en el cuadro, vamos a imaginarnos cómo vivieron esas personas que escribieron los tres textos que leímos. Y una vez que nos hayamos hecho una idea, vamos a comparar esa forma de vida con nuestra vida actual. Entonces, lo que van a escribir aquí son diferencias y similitudes que encuentren entre esa forma de vida que se imaginaron de las personas y lo que ustedes viven actualmente. Vamos a tomar en cuenta lo que nos dice el texto, pero también lo que investigamos arriba sobre el contexto, el momento en el que vivió el autor o autora y el contexto particular del autor, es decir, qué estudió, dónde vivió, incluso en algunos casos hasta el género, es decir, si es hombre o mujer, influye en estas similitudes y diferencias que podemos encontrar. Una vez que hayamos contestado todas estas preguntas, recuerden nombrar adecuadamente su archivo, es decir, con sus apellidos, guión bajo nombre, módulo 4, semana 1, actividad integradora 1. Una vez que tengan esto, pueden subir su archivo a la plataforma y habrán terminado con su actividad integradora número 1. Muchas gracias. Espero que este video les sea de utilidad.